Los abogados, ¿cuál sería el origen de la crisis actual por la que pasa la justicia? Bueno, el origen de la justicia tiene variadas causas, pero una de las causas, sobre todo en la etapa de selección de magistrados, es el apartamiento que se ha hecho con la reforma de la ley que impulsó la actual presidenta y entonces senadora nacional, de marginar a los abogados de la comisión de selección. Esto le ha privado de uno de los estamentos que la Constitución manda que estén presentes en todos los temas que hacen el Consejo de la Magistratura. Y por otro lado, por esta misma situación, se ha acrecentado la participación proporcional del sector político y la política se ha metido por la ventana en el Consejo de la Magistratura con todos los errores que esto implica, como la falta de quórum que no permite el oficialismo que se sesione, y de esta manera pretender que el Consejo actúe como si fuese el Congreso de la Nación, en que las iniciativas del Poder Ejecutivo son absolutamente aprobadas sin discusión. Y lo que estamos pretendiendo es que haya discusión para que los candidatos que surjan de las ternas sean los más aptos, los más independientes y los más imparciales. ¿Cuán lejos estamos de poder lograr eso que es justamente el objetivo para poder cambiar lo que hoy nos pasa? Bueno, estamos en el camino. Todo depende del punto de vista donde uno mire. ¿Cierto? Hasta este momento el oficialismo no ha podido imponer una terna hecha a su gusto y paladar o sin permitir que se discutan los términos de esa terna. Una vez que se pueda discutir, vamos a seguramente consensuar, que es lo que se necesita. ¿Y qué quiere decir consensuar? Es armonizar las diferencias para que los que sean candidatos, y eventualmente uno de los candidatos va a ser el juez, que tenga todas las condiciones que todos los estamentos requieran para ser postulado válidamente al cargo. ¿Cuáles son los principales problemas justamente de la selección de jueces hoy, ahora, como juez? El problema es no tanto cómo se produce la subrogancia de los jueces, que es deficitaria, sino la enorme cantidad de vacantes. Este es el grave problema, porque obviamente un juez que no es el juez designado de acuerdo a la pauta de la Constitución es un juez más débil. En definitiva, lo que sucede es que, como decían Hamilton y Jefferson, que son los padres de la Constitución norteamericana, que en definitiva es la nuestra prácticamente, lo que tiene que evitarse es lo que se llama el despotismo electivo. O sea, la democracia no es solamente una elección a la que concurre la gente. ¿No es cierto? Rousseau, cuando criticaba la democracia inglesa, hace ya más de 250 años, decía que los ingleses eran libres el día de la votación y después volvían a ser esclavos de quienes habían obtenido el poder. Justamente para evitar este despotismo electivo, o sea, que solamente existe una democracia cuando son los días de elecciones, es que existen los controles y las garantías que establece la Constitución. Porque decir la palabra pueblo es muy generalizada y tiende al populismo que de ahí viene. Entonces, no en vano la Revolución Francesa hablaba del ciudadano. El ciudadano es el que tiene todos los derechos que deben ser respetados. O sea, en una democracia gobierna la mayoría, pero debe respetar las minorías. ¿Y quiénes se ocupan de que se respeten a las minorías? Somos los jueces. El ciudadano puede hacer valer sus derechos a través de la justicia. Y si los jueces no somos independientes, los ciudadanos de un país no tienen derecho. El avance ciertamente del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial o cierta presión que se está ejerciendo hoy es uno de los problemas a esta situación que usted plantea. Es un problema gravísimo. Siempre el poder no quiere ser controlado. Esto es patrimonio de casi todos quienes ejercen el poder. Pero en este caso nunca ha habido en la historia de la Argentina, por lo menos,
una presión de tal magnitud con relación al Poder Judicial. Fíjese que de la independencia del Poder Judicial ya hablaban los estatutos casi inmediatos y posteriores a la Revolución de 1810, el Estatuto de 1815, 1817, la Constitución de 1820, ya hablaban de la independencia del Poder Judicial, o sea que esto no es un invento. Esto es esencial para que existan los derechos y exista una verdadera república. Grave sucedida esta especie de confusión, si se quiere, esta situación que se ve hoy por hoy, ¿qué forma tenemos de poder volver atrás o recuperar o poder separar, como lo plantea la Constitución, los tres poderes y darle la independencia? Los jueces no somos políticos, los jueces lo que hacemos a través de quienes ejercemos algún cargo de naturaleza política o de representación es defender la independencia del Poder Judicial. Las otras necesidades del pueblo, que son tan importantes como esta, que todo el mundo sabe cuáles son, de estas se ocupan los políticos. Nosotros nos ocupamos de la independencia de nuestra función, porque esa es nuestra responsabilidad y de eso depende la libertad, la honra y el bolsillo de los ciudadanos del país.